El sol se alzaba sobre las colinas de San Agustín, bañando la inmensa mansión Valverde con una luz dorada que hacía brillar sus ventanales como espejos. Aquella propiedad era conocida en toda la región no solo por su tamaño y riqueza, sino también por la enigmática figura de su dueño, Alejandro Valverde. Hacendado millonario, de carácter severo y fama de mujeriego, vivía rodeado de lujos, pero en soledad. Su presencia imponía respeto, y sus trabajadores lo describían como un hombre inaccesible, incapaz de entregar más de sí que su mirada fría y sus órdenes inquebrantables. A sus 38 años, Alejandro había conquistado negocios, tierras y mujeres, pero no había conquistado lo más esencial, la paz de su propio corazón. Desde la muerte de su hermano menor en un accidente inesperado, se había encerrado en un muro de arrogancia que lo mantenía apartado del mundo. La vida en la mansión, aunque bulliciosa por los trabajadores y las labores de campo, giraba en torno a su figura, y cada paso suyo era observado con atención y temor. Fue en ese contexto que llegó a la casa una joven campesina llamada Isabella Romero. Había perdido el hogar familiar tras la sequía que arruinó las cosechas de su pueblo, y, necesitada de trabajo, aceptó el puesto más humilde que le ofrecieron, empleada en la mansión. Su labor consistiría en encargarse de las tareas cotidianas junto con el resto de sirvientes, limpiar, ordenar, atender los pasillos inmensos de aquel palacio donde abundaban los silencios. Isabella era distinta al resto. No tenía la mirada temerosa de otros trabajadores, aunque su ropa gastada y sus manos endurecidas hablaban de una vida de esfuerzo. Poseía una serenidad extraña, una fuerza silenciosa que parecía contradecir la fragilidad de su origen. Sus grandes ojos oscuros no buscaban impresionar a nadie, pero tenían la profundidad de quien ha sufrido y aún así sigue creyendo en algo más. El primer encuentro entre Alejandro e Isabella ocurrió de forma inesperada. El millonario bajaba por la escalinata principal cuando, sin darse cuenta, la joven tropezó con una alfombra mientras llevaba una bandeja de ropa recién lavada. Las sábanas blancas cayeron al suelo justo frente a él. El silencio en el vestíbulo fue absoluto, los demás sirvientes observaron, temerosos de la reacción del patrón. ¿Qué es esto?, preguntó Alejandro con voz grave, mirándola con severidad. Isabella, con el rostro encendido de vergüenza, recogió rápidamente la tela caída. Perdóneme, señor Valverde, no volverá a suceder. Alejandro la observó con detenimiento. Estaba acostumbrado a excusas vacías, a empleados que temblaban con solo escucharlo. Pero esa muchacha, aunque nerviosa, levantó la mirada y sostuvo la suya por un instante. Fue un gesto simple, pero diferente. Más te vale, dijo al fin, con frialdad. Aquí no hay espacio para errores. Y continuó su camino, aunque durante el resto del día no pudo apartar de su mente la imagen de aquellos ojos oscuros. Con el paso de las semanas, Isabella se fue ganando el aprecio de algunos trabajadores por su esfuerzo y dedicación. Siempre estaba dispuesta a ayudar, siempre encontraba palabras de aliento aun en medio de la fatiga. Sin embargo, también comenzó a notar que Alejandro aparecía con frecuencia en los lugares donde ella estaba, el comedor, los jardines, la entrada de la lavandería. Nunca decía mucho, pero sus miradas se cruzaban más de lo que debería suceder entre un patrón y una sirvienta. Una tarde, mientras Isabella colgaba sábanas en el patio, Alejandro se acercó sin previo aviso. «Eres nueva aquí, pero trabajas como si llevaras años», comentó, con tono neutro. Ella, sorprendida, inclinó la cabeza. «Solo hago lo que me corresponde, señor». Él la observó en silencio, con una intensidad que incomodaba y fascinaba a la vez. «No todos lo hacen así». Antes de que Isabella pudiera responder, Alejandro se dio la vuelta y se marchó. La joven sintió un extraño calor en el pecho. No comprendía por qué aquel hombre, de quien todos hablaban como un ser inaccesible, parecía buscarla con pequeños gestos. Lo que Isabella no sabía era que Alejandro llevaba tiempo sintiendo un vacío que ninguna compañía lograba llenar. Las mujeres de la alta sociedad lo buscaban por su dinero y su poder, pero ninguna lo había mirado jamás con la sinceridad con que lo había hecho aquella campesina en su primer encuentro. Esa honestidad lo desconcertaba, lo desarmaba, y aunque intentaba ignorarlo, empezaba a convertirse en una necesidad. Sin embargo, Alejandro también luchaba contra sí mismo.
sabía que no debía involucrarse con alguien como Isabella. La diferencia de clases, la murmuración de la sociedad, la fragilidad de una joven sin protección, todo jugaba en contra. Y, aún así, cada vez que la veía, sentía que algo en su interior, enterrado durante años, comenzaba a despertar. La llegada de Isabella a la mansión no solo era el inicio de un nuevo empleo. Era el inicio de una historia que pondría en jaque la soledad de Alejandro, el orgullo que lo definía y la fuerza de un amor que, aunque prohibido, se negaba a ser silenciado. El destino había comenzado a tejer sus hilos invisibles. La rutina en la mansión Valverde parecía inmutable, pero desde la llegada de Isabella, los silencios tenían otro matiz. Para los sirvientes, ella era una trabajadora más, aunque su bondad y sencillez comenzaban a destacar. Para Alejandro, en cambio, cada día era un desafío. No entendía por qué aquella muchacha, que apenas hablaba y nunca buscaba llamar la atención, lograba colarse en sus pensamientos con una fuerza que lo inquietaba. La mañana en que decidió recorrer los viñedos fue el primer indicio de que algo estaba cambiando. Solía inspeccionar el terreno con el ceño fruncido, buscando errores y señalando fallas en los trabajadores. Pero esa vez, al verla con el cabello recogido, ayudando a levantar las canastas junto a los demás, algo lo detuvo. Isabella no debía estar allí, esa no era su tarea, y sin embargo se había ofrecido a colaborar. ¿Qué haces aquí?, preguntó Alejandro, con voz seca, desde unos metros de distancia. Ella levantó la vista, sorprendida, pero no bajó la mirada. Vi que necesitaban ayuda. No podía quedarme de brazos cruzados. Alejandro la observó en silencio. Una parte de él quería reprenderla por excederse en sus funciones, pero otra parte, más fuerte, admiraba aquella actitud. Los demás trabajadores fingieron estar ocupados, aunque todos escuchaban con atención. «Vuelve a tu puesto», ordenó finalmente, girando sobre sus talones. Isabella obedeció, aunque no pudo evitar sentir que la mirada de Alejandro permanecía sobre ella incluso después de haberse marchado. La fama de Alejandro en los pueblos vecinos era conocida, un hombre arrogante, temido por sus rivales y respetado por su fortuna. También se hablaba de sus conquistas pasajeras, de mujeres hermosas que lo visitaban en fiestas exclusivas y partían sin dejar huella. Por eso, cuando los rumores comenzaron a crecer entre los propios trabajadores sobre su interés en la nueva sirvienta, las miradas hacia Isabella cambiaron. Una tarde, mientras limpiaba los pasillos de mármol, escuchó los cuchicheos de dos criadas. «Dicen que el patrón no le quita los ojos de encima», murmuró una. Claro, como si una campesina pudiera interesarle de verdad, seguramente la usará y luego la desechará como a todas. Isabella sintió un nudo en la garganta. No quería convertirse en tema de rumores, mucho menos en objeto de burla. Ella había llegado a la mansión para trabajar, no para atraer la atención del dueño. Sin embargo, su corazón latía con fuerza cada vez que lo veía acercarse. Alejandro, por su parte, comenzaba a percibir los cambios en el ambiente. Se dio cuenta de que sus empleados callaban de golpe cuando él entraba en una habitación, o que sus hermanas, que visitaban la mansión ocasionalmente, le lanzaban preguntas cargadas de insinuaciones. «¿Y quién es esa muchacha que vi en el jardín?», preguntó Mariana, su hermana mayor, con una sonrisa irónica durante la cena. «Una trabajadora», respondió Alejandro con sequedad. «¿Una trabajadora o algo más?», insistió ella, disfrutando de la incomodidad que causaba. Él no contestó. Tomó un sorbo de vino y cambió de tema, aunque por dentro ardía de rabia. Odiaba que pusieran en palabras aquello que ni él mismo se atrevía a admitir. Una noche, incapaz de dormir, Alejandro bajó a la biblioteca. El silencio era absoluto, roto solo por el crepitar de la chimenea. Allí encontró a Isabella, que recogía unos libros polvorientos de los estantes bajos. Al verla, su primer impulso fue reprenderla, no debía estar allí a esas horas. Pero se detuvo. «¿Qué haces despierta tan tarde?», preguntó, acercándose. Ella se sobresaltó, dejando casi caer un tomo entre sus manos. «Perdón, señor. La señora Teresa me pidió ordenar los libros antiguos». Alejandro arqueó una ceja. «¿Lees?».
Isabella dudó antes de responder. Un poco. Mi madre me enseñó, antes de morir. Ella decía que los libros eran ventanas para quienes no podían viajar. El millonario se quedó en silencio. Esa confesión, tan simple y tan humana, lo desarmó. Observó la delicadeza con la que ella sostenía el libro, como si guardara un tesoro. ¿Y qué ventana eliges hoy?, preguntó, señalando el tomo. Una historia de amor imposible, respondió Isabella, con una sonrisa tímida. Alejandro sintió un escalofrío. Era como si el destino se burlara de él, recordándole que lo que empezaba a nacer en su interior no tenía futuro. Sin embargo, en lugar de marcharse, se quedó a su lado, observándola hojear las páginas con una devoción que él nunca había sentido por nada. Esa noche marcó un antes y un después. Alejandro comenzó a buscar excusas para coincidir con Isabella, mientras ella trataba de mantener la distancia, consciente de lo peligroso que podía ser para ambos. Pero cuanto más intentaba alejarse, más parecía acercarse el destino. Una tarde de tormenta, cuando los cielos descargaban su furia sobre la hacienda, Isabella quedó atrapada en el cobertizo mientras intentaba proteger la ropa tendida. Alejandro la encontró allí, empapada, con el cabello pegado al rostro y los labios temblando de frío. ¿Estás loca?, exclamó, quitándose el abrigo para cubrirla. Podrías enfermarte. Ella lo miró con sorpresa. Nunca lo había visto mostrar preocupación por nadie de esa manera. Solo quería terminar mi trabajo, susurró. Alejandro la sujetó por los hombros, obligándola a mirarlo a los ojos. En aquel instante, el sonido de la lluvia se desvaneció, y lo único que existía era la tensión entre ellos. Isabella apartó la mirada, con el corazón desbocado. Sabía que si se quedaba un segundo más bajo aquel abrigo, todo cambiaría. Debo volver, dijo con voz temblorosa, apartándose. Alejandro la dejó ir, pero sus manos permanecieron vacías, como si en ese instante hubiera perdido algo invaluable. Esa noche, mientras la tormenta golpeaba las ventanas de la mansión, Alejandro se enfrentó a sí mismo. Sabía que estaba al borde de una línea peligrosa. Isabella no era como las demás mujeres que habían pasado por su vida. Ella era distinta, su inocencia, su fortaleza y su dignidad lo estaban transformando sin que pudiera evitarlo. Y, en lo profundo de su ser, temía una sola cosa, que Isabella se convirtiera en su salvación o en su perdición. El juego había comenzado, y ya no había marcha atrás. Las tormentas del cielo habían cesado, pero la tormenta de los rumores comenzaba a crecer dentro de la mansión. Lo que antes eran murmullos entre pasillos se convirtió en comentarios abiertos, cada vez más maliciosos. Isabella, sin pretenderlo, estaba en el centro de todas las miradas. Las criadas la observaban con recelo, los mayordomos se cruzaban de brazos cada vez que ella pasaba, y hasta la señora Teresa, ama de llaves de confianza de Alejandro, comenzó a cuestionar su presencia. Muchacha, le dijo una tarde, mientras supervisaba la limpieza del comedor principal, no es bueno que andes por todos lados atrayendo la atención del patrón. Isabella levantó la mirada, confundida. Yo no lo busco, señora. Tal vez no lo busques, pero lo logras, replicó Teresa con severidad. Y aquí las cosas no son tan simples. Cuando alguien como Alejandro Valverde fija los ojos en alguien como tú, nunca termina bien. Las palabras la hirieron como cuchillos, porque en el fondo temía que fueran verdad. Isabella no quería convertirse en una distracción para su jefe, ni mucho menos ser objeto de burlas o envidias. Pero tampoco podía negar lo que sentía cada vez que él estaba cerca. Alejandro, por su parte, no era ajeno a lo que ocurría. Sabía que los pasillos de la mansión eran un campo de susurros, y que su reputación como mujeriego solo alimentaba las sospechas. Sin embargo, en lugar de apartarse, parecía buscar más ocasiones para encontrarse con Isabella. Durante el almuerzo, sus ojos la seguían discretamente. En las reuniones con inversionistas, su mente se distraía recordando la forma en que ella sonreía cuando ayudaba a los demás trabajadores. Aquella joven campesina, humilde y silenciosa, lo tenía atrapado de una manera que jamás había experimentado. Un día, al verla arrodillada en el jardín,
cuidando con ternura unas flores que otros ya daban por marchitas, Alejandro se detuvo sin que ella lo notara. Sus manos delicadas, manchadas de tierra, parecían devolver la vida a lo que estaba destinado a morir. ¿Por qué te esfuerzas tanto con esas plantas inútiles?, preguntó él de pronto. Isabella levantó la cabeza, sobresaltada. Porque creo que nada está realmente perdido mientras conserve una chispa de vida. La respuesta lo dejó sin palabras. Sintió que esas palabras hablaban de él, aunque ella no lo supiera. Pero no todos veían aquel vínculo con buenos ojos. Entre los empleados había uno en particular, Julián, encargado de los establos, que llevaba tiempo intentando cortejar a Isabella. Su interés no era desinteresado, más de una vez había buscado impresionarla con historias exageradas sobre sus supuestas hazañas en el pueblo. Ella siempre lo trataba con respeto, aunque sin dar pie a sus insinuaciones. Julián, al notar la creciente atención de Alejandro hacia ella, comenzó a llenarse de celos. Una noche, en la cocina, la interceptó. Isabella, debes tener cuidado, le dijo en voz baja, con un tono que mezclaba advertencia y resentimiento. Alejandro Valverde no es hombre para ti. Solo te usará, como ha hecho con todas. Isabella frunció el ceño. No tiene derecho a hablarme así. Lo digo por tu bien. Julián dio un paso más cerca, bajando la voz. Si de verdad quieres salir adelante, no necesitas arruinar tu vida por alguien como él. Ella retrocedió, incómoda. Yo sé cuidarme sola, gracias. En ese instante, Alejandro apareció en la puerta de la cocina. Su sola presencia hizo que Julián se apartara de golpe. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el millonario, con un filo helado en la voz. Nada, señor, se apresuró a responder Julián. Solo conversábamos. Alejandro clavó la mirada en Isabella, buscando una respuesta. Ella, nerviosa, simplemente bajó la vista. Vuelve a tus tareas, ordenó Alejandro a Julián. El muchacho salió apresuradamente, con el orgullo herido y el rencor encendido. Isabella, por su parte, sintió un calor extraño en el pecho al notar la intensidad con que Alejandro la miraba. Esa noche, en su habitación, Isabella se preguntó por qué su corazón latía tan rápido cada vez que él intervenía en su vida. No quería admitirlo, pero sabía la respuesta: estaba empezando a enamorarse. Y aquello, más que alegrarla, la aterraba. Alejandro era un hombre de otro mundo, un millonario inaccesible, con poder y reputación. Ella, en cambio, era una simple empleada, sin familia, sin fortuna, con el peso de la pobreza en los hombros. ¿Cómo podría salir algo bueno de un sentimiento así? Mientras tanto, Alejandro paseaba por los pasillos oscuros de la mansión, incapaz de encontrar paz. Sentía rabia contra sí mismo. ¿Cómo había permitido que una muchacha humilde lo desarmara de esa manera? Durante años había mantenido el control, cerrando su corazón tras un muro de frialdad. Y ahora, por una simple campesina, todo se tambaleaba. Se detuvo frente al gran espejo del salón principal. El reflejo que devolvía no era el del hombre poderoso que todos temían, sino el de alguien vacío, necesitado de algo que el dinero nunca había podido comprar. Sus pensamientos lo llevaron de nuevo a Isabella. Recordó su respuesta sobre las flores marchitas, su serenidad frente a los murmullos, su manera de sostener un libro como si guardara un secreto. Era distinta. Y esa diferencia lo atraía como un imán imposible de resistir. Al día siguiente, decidió probar su propia voluntad. Ordenó a Teresa que asignara a Isabella tareas más alejadas de la mansión principal, pensando que así podría olvidarla. Durante 2 jornadas enteras, la joven trabajó en los almacenes y las bodegas, lejos de su alcance. Pero lo que Alejandro no previó fue que la ausencia de Isabella lo consumiría más que su presencia. El silencio de los pasillos parecía más frío, las comidas más insípidas, el aire más pesado. Al tercer día, sin poder contenerse, Alejandro bajó hasta las bodegas con la excusa de inspeccionar el inventario. Allí la encontró, organizando cajas de ropa y víveres, con el rostro iluminado por una luz tenue que entraba por la pequeña ventana. Isabella se sorprendió al verlo. ¿Señor Valverde?
¿Hay algún problema? Él la observó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, habló con voz baja, casi quebrada. El problema es que no puedo dejar de buscarte. Isabella sintió que el mundo se detenía. Sus manos temblaron, y el aire se volvió demasiado denso. Quiso responder, pero las palabras se negaban a salir. Alejandro dio un paso hacia ella, y sus ojos reflejaban una verdad que había tratado de ocultar durante demasiado tiempo. No sé qué me estás haciendo, Isabella, susurró. Ella bajó la mirada, con el corazón desbordado entre miedo y esperanza. En aquel instante comprendió que su vida ya no sería la misma. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en las sombras, Julián había presenciado aquella escena. Su rostro ardía de celos y rabia, y en su interior juró que no permitiría que aquella campesina se convirtiera en la debilidad del hombre más poderoso de San Agustín. El destino, una vez más, había puesto en movimiento sus piezas. Las palabras de Alejandro en la bodega quedaron grabadas en la memoria de Isabella como un fuego imposible de apagar. Esa noche no durmió, repasando una y otra vez la intensidad de su voz, la firmeza de su mirada, el temblor contenido en sus labios. Era como si el mundo se hubiera dividido en dos, antes y después de aquella confesión. Pero junto con la emoción, también surgió un miedo profundo. ¿Qué significaba que Alejandro Valverde, el hombre más rico y temido de la región, no pudiera dejar de buscarla? ¿Era un capricho pasajero, como los que tantas veces se le atribuían, o era algo más? Isabella no podía permitirse soñar con imposibles. Y sin embargo, cada latido la traicionaba. Alejandro tampoco hallaba paz. Durante años había vivido creyendo que el amor era un juego, un adorno en medio de su vida de excesos. Pero Isabella había derrumbado todas sus certezas. Ella no lo admiraba por su dinero ni lo cortejaba por sus lujos. La joven lo enfrentaba con dignidad, lo miraba sin miedo, lo obligaba a recordar que debajo de su coraza de arrogancia aún latía un corazón humano. En las reuniones de negocios, mientras sus socios discutían sobre exportaciones y beneficios, él apenas escuchaba. Sus pensamientos volaban hacia la imagen de Isabella inclinada sobre los libros de la biblioteca, o cuidando flores marchitas como si fueran tesoros. Su vida de millonario parecía repentinamente vacía frente a la posibilidad de perder aquella luz. Los rumores crecían, cada vez más difíciles de ignorar. Una tarde, mientras Isabella lavaba ropa en el patio trasero, un grupo de criadas se acercó con sonrisas envenenadas. Así que la campesina conquistó al patrón, dijo una, con voz burlona. Debes sentirte muy orgullosa. ¿Cuánto crees que durará tu suerte? Añadió otra. A las demás les da regalos y luego las olvida. Isabella apretó los labios, tratando de ignorarlas, pero su corazón se estremecía con miedo y vergüenza. No quería ser el centro de habladurías. No quería que su dignidad fuera arrastrada por la lengua cruel de los demás. Alejandro apareció justo en ese momento. Las mujeres callaron de golpe, inclinando la cabeza para disimular. Él no dijo nada, pero sus ojos recorrieron la escena con un brillo peligroso. Cuando las criadas se retiraron, Alejandro se acercó a Isabella. No escuches lo que dicen. Ella lo miró, con lágrimas contenidas. Pero tienen razón, yo no debería estar aquí. No pertenezco a tu mundo. Alejandro se acercó más, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Eres lo único verdadero que tengo en este mundo. Las palabras la atravesaron como un rayo. Isabella quiso apartarse, pero Alejandro tomó suavemente su mano, y durante un instante que parecía eterno, el universo se redujo a ese contacto. La tensión creció con el paso de los días. Alejandro se mostraba más distante con los demás, pero más atento con Isabella. La buscaba con excusas simples, pedirle que revisara un inventario, consultarle sobre los jardines, o simplemente acompañarla en silencio mientras ella trabajaba. Cada encuentro era una prueba. Isabella intentaba mantener la compostura, pero su corazón se desbordaba. En las noches, en la soledad de su cuarto, se recriminaba por permitir que ese sentimiento creciera. ¿Qué pasaría si algún día Alejandro se cansaba de ella?
¿Qué quedaría entonces de su dignidad? Mientras tanto, Julián alimentaba su rencor en silencio. Desde la noche en la cocina, había vigilado cada movimiento de Isabella, convencido de que debía arrancarla de la influencia de Alejandro. Su orgullo herido lo impulsaba a tramar planes cada vez más oscuros. Una tarde, lo vio salir del despacho y decidió acercarse a Isabella con una advertencia disfrazada de consejo. Él no es lo que parece, le dijo, con voz grave. Alejandro Valverde es un hombre acostumbrado a destruir lo que toca. No permitas que te arrastre. No necesito tus advertencias, respondió Isabella con firmeza. ¿Y si hablo con todos sobre lo que está ocurriendo? Insistió Julián, con los ojos encendidos de celos. ¿Qué pasará cuando la sociedad entera se entere de que una sirvienta campesina pretende ocupar un lugar que no le corresponde? Isabella lo miró con indignación. Eso sería una crueldad. No es crueldad, la interrumpió él. Es la verdad. Antes de que pudiera seguir, Alejandro apareció en el pasillo. Julián retrocedió al instante, pero el millonario lo observó con una mirada helada. Ten cuidado con las palabras que usas, Julián, dijo Alejandro con tono bajo, cargado de amenaza. El joven bajó la cabeza y se marchó. Isabella, en cambio, permaneció inmóvil, atrapada entre la gratitud y el temor. Esa noche, Alejandro buscó a Isabella en la biblioteca. Ella estaba ordenando libros cuando lo vio entrar, con el rostro sombrío. No quiero que vuelvas a hablar con Julián, dijo él, sin rodeos. No puedo evitarlo si él me busca, respondió ella, con voz temblorosa. Alejandro se acercó, tan cerca que Isabella pudo sentir el calor de su respiración. Yo me encargaré de que no lo haga. Ella levantó la vista, y sus ojos se encontraron en un silencio cargado de deseo. Isabella sabía que debía apartarse, pero sus fuerzas la traicionaban. En aquel instante comprendió que luchar contra sus sentimientos era inútil. Alejandro levantó una mano, rozando apenas el rostro de Isabella, como si temiera que se desvaneciera. No sabes lo que me haces sentir. Ella cerró los ojos, dejando escapar un suspiro. Entre el deber y el deseo, entre el miedo y la esperanza, su corazón eligió callar, aunque cada latido gritaba la verdad. Pero el destino no les daría tregua. En la penumbra de los pasillos, Teresa escuchó parte de la conversación. La ama de llaves, leal a la familia Valverde desde hacía décadas, comprendió con horror lo que estaba ocurriendo. Esto traerá desgracia, murmuró para sí, con el rostro endurecido. Y mientras Alejandro e Isabella descubrían poco a poco la fuerza de lo que los unía, fuerzas externas comenzaban a moverse en su contra. Rumores, celos y viejas lealtades se entrelazaban en una red peligrosa que pronto pondría a prueba el precio de su amor. El juego ya no era un secreto, y las piezas del tablero estaban listas para chocar. El silencio de la mansión ya no era el mismo. Cada pasillo parecía cargado de murmullos invisibles, cada gesto de Isabella era observado y juzgado. Lo que había comenzado como un rumor entre sirvientes empezó a filtrarse hacia afuera, arrastrado por lenguas curiosas que no resistían el sabor del chisme. En las tabernas de San Agustín, los campesinos comentaban entre risas y burlas. Dicen que Alejandro Valverde, el señor de la hacienda, se ha enamorado de una simple empleada. ¿Una campesina, puedes creerlo? Con tantas mujeres de la alta sociedad tras él, iba a fijarse en una lavandera. Las palabras volaban, y en cuestión de días, las familias más influyentes de la región también comenzaron a hablar. La noticia se convirtió en un murmullo escandaloso que traspasó las rejas de hierro de la mansión y golpeó directamente la reputación de Alejandro. Alejandro lo supo durante una reunión con inversionistas. Estaba sentado en la mesa principal, discutiendo sobre contratos de exportación, cuando uno de ellos, con tono sarcástico, dejó escapar: esperemos que sus decisiones empresariales sean más prudentes que sus decisiones personales. Los demás rieron suavemente, y Alejandro, con el rostro endurecido, comprendió que la burla tenía nombre y apellido. No respondió, se limitó a cerrar el trato con voz firme, aunque por dentro ardía de ira. Al regresar a la mansión, fue directamente a su despacho, donde descargó su furia arrojando una copa contra la pared. Pero en medio de la rabia,
también había miedo de que Isabella sufriera por algo que no era culpa suya. Mientras tanto, Isabella comenzaba a sentir el peso insoportable del escándalo. En el pueblo, algunas mujeres la miraban con desprecio cuando iba al mercado, y los hombres la observaban con una mezcla de burla y malicia. Una tarde, al salir con Teresa a comprar víveres, escuchó a dos señoras cuchicheando. «Mira, ahí va la muchacha que atrapó al patrón. ¡Qué ingenua, no durará mucho!». Isabella apretó los puños, deseando desaparecer. Teresa, al notar su incomodidad, le dijo en voz baja: «Te lo advertí. No era buena idea acercarte demasiado a él». Las palabras de la ama de llaves dolieron más que los comentarios del pueblo. Isabella sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Una noche, incapaz de soportar más, buscó a Alejandro en la biblioteca. Él estaba sentado junto al fuego, con el ceño fruncido, como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. «Señor Valverde», comenzó ella, con voz temblorosa. «Creo que debería dejar este lugar». Alejandro levantó la cabeza de golpe. «¿Qué estás diciendo? Todos hablan de nosotros. Me miran con desprecio, y a usted lo ridiculizan. Yo no quiero ser motivo de su caída». Alejandro se levantó y caminó hacia ella con pasos firmes. «¿Caída? ¿Eso crees? ¿Que yo, Alejandro Valverde, voy a derrumbarme por lo que digan unos cuantos hipócritas?» Isabella lo miró a los ojos, con lágrimas contenidas. «No es justo, yo no pedí esto». Alejandro tomó su rostro entre las manos, obligándola a sostener su mirada. «Yo tampoco lo pedí, Isabella. Pero tampoco pienso renunciar a lo único verdadero que he tenido en mi vida». Ella cerró los ojos, sintiendo la calidez de sus manos. Su corazón luchaba entre el miedo y el deseo. Por un instante, quiso creer que podían resistir al mundo entero. Sin embargo, la amenaza más grande no venía de afuera, sino de adentro. Julián, consumido por los celos, había decidido dar un paso definitivo. Una noche, en la taberna, comenzó a hablar con algunos comerciantes, exagerando los rumores hasta convertirlos en certezas. «Isabella Romero no es ninguna inocente», decía, con la voz cargada de veneno. «Ha sabido manipular al patrón, y ahora se cree dueña de la mansión». Sus palabras se propagaron como fuego. En poco tiempo, los periódicos locales recogieron la historia con titulares insinuantes: «El millonario Valverde y su romance con la sirvienta». Cuando Alejandro leyó el artículo en su despacho, su furia no tuvo límites. Rasgó el papel en 1000 pedazos y juró encontrar al responsable. Pero lo que más le dolió fue imaginar la humillación que Isabella sufriría al ver su nombre manchado en tinta. Esa misma tarde, Alejandro la encontró en los jardines, sentada en silencio junto a las flores que tanto cuidaba. Ella tenía el periódico en las manos, arrugado y húmedo por las lágrimas. «Isabella», dijo él, con voz grave, arrodillándose a su lado. «Mírame». Ella levantó la vista, y en sus ojos había dolor, pero también una fuerza que lo estremeció. «¿Por qué me pasa esto? Yo solo quería trabajar». Alejandro acarició suavemente su mejilla. «Porque eres demasiado pura para un mundo tan cruel. Pero yo te protegeré, te lo prometo». «¿Y si no puede?», preguntó ella, con un hilo de voz. Él la miró con determinación. «Entonces caeré contigo, pero jamás te dejaré sola». Las palabras eran hermosas, pero el peligro era real. Al caer la noche, Alejandro recibió la visita de un viejo amigo de la familia, don Esteban Ramírez, un hombre influyente en la política local. «Alejandro, escucha mi consejo», le dijo, con voz grave. «Si insistes en esta relación, no solo perderás negocios, perderás respeto, aliados y poder. A veces, un hombre debe sacrificar sus sentimientos por su legado». Alejandro apretó los puños. «¿Y de qué sirve un legado sin alguien con quien compartirlo?». Esteban suspiró, moviendo la cabeza. «Entonces prepárate para la guerra». La guerra, en efecto, estaba a punto de estallar.
Las familias de la élite comenzaron a cerrar puertas a Alejandro, los inversionistas cancelaban contratos, y la prensa lo atacaba sin piedad. En medio de todo, Isabella se convirtió en el blanco de la hostilidad. Una tarde, al salir de la iglesia del pueblo, un grupo de mujeres la rodeó con miradas acusadoras. «Eres una vergüenza», le escupió una de ellas. «Arrastraste al señor Valverde a la ruina». Isabella sintió que las lágrimas le nublaban la vista. Corrió hasta la mansión, donde se encerró en su cuarto. Allí, en la soledad, se derrumbó, preguntándose si aquel amor valía realmente tanto sufrimiento. Esa noche, Alejandro golpeó la puerta de su habitación. «Isabella, ábreme». Ella dudó, pero al final lo dejó entrar. Alejandro la encontró llorando, y su corazón se quebró. «Lo sé, todo esto es injusto», dijo él, abrazándola con fuerza. «Pero te juro que no voy a rendirme». Isabella, con la voz ahogada, susurró: «Entonces enséñame a ser fuerte, porque yo ya no puedo más». Alejandro cerró los ojos, besando su frente con ternura. «No estás sola, Isabella. Nunca más lo estarás». En medio de la tormenta, un juramento silencioso se selló entre ellos. Un amor nacido en la oscuridad estaba dispuesto a desafiar al mundo entero, aunque el precio pudiera ser demasiado alto. La mansión Valverde se había convertido en un campo de batalla invisible. Lo que antes era un símbolo de poder y respeto, ahora era señalado con burla por la alta sociedad. Los periódicos publicaban artículos casi a diario, algunos insinuando que Alejandro había perdido la razón, otros asegurando que Isabella había llegado con planes calculados para escalar posiciones. En los salones, las conversaciones se apagaban cuando él entraba, y en las reuniones de negocios ya no lo recibían con sonrisas, sino con silencios tensos. Alejandro, que siempre había vivido en un mundo donde todos le temían, comenzaba a sentir el aislamiento. Y sin embargo, no retrocedía. Cada golpe parecía reafirmar su decisión de proteger a Isabella. Isabella, por su parte, sufría de un modo distinto. La joven, que había llegado a la mansión con la simple ilusión de trabajar y enviar dinero a su familia, se encontraba atrapada en un huracán que nunca pidió. La miraban como si fuera culpable de todos los males del millonario, y su inocencia se desmoronaba bajo el peso de las acusaciones. En las noches, abrazada a su almohada, lloraba en silencio. Quería creer en las palabras de Alejandro, en su promesa de que la protegería, pero las heridas eran profundas. ¿Cuánto más podría resistir sin romperse? Fue entonces cuando Julián decidió dar el golpe final. Durante semanas había observado, esperando el momento perfecto. Su resentimiento lo cegaba, y lo convencía de que solo él podía salvar a Isabella de lo que, en su mente, era una relación destructiva. Una tarde, cuando supo que Alejandro viajaría a la ciudad para una reunión, se presentó en la habitación donde Isabella doblaba ropa. Cerró la puerta y la enfrentó con el rostro endurecido. «Ya basta, Isabella. ¿No ves lo que está pasando? Ese hombre te arruinará». Ella lo miró con calma, aunque por dentro temblaba. «Lo que pasa no es culpa mía. Y tampoco tienes derecho a hablarme así». «Sí tengo derecho», replicó Julián, con los ojos ardiendo. «Porque yo sí te respeto, yo sí sé quién eres en realidad. Él solo te usa». «No es cierto», respondió ella con firmeza. «Alejandro no es como tú crees». Julián la sujetó del brazo con fuerza. «¿Qué te ha hecho pensar que eres diferente de todas las demás? Cuando se canse de ti, te echará como a un perro». Isabella forcejeó, logrando soltarse. «No vuelvas a tocarme, Julián. Ni a hablar de Alejandro». El joven la miró con una mezcla de dolor y furia, y salió dando un portazo. Isabella se dejó caer en una silla, temblando, sin saber que esa confrontación sería solo el inicio de algo mucho más oscuro. Mientras tanto, en la ciudad, Alejandro enfrentaba el desprecio de sus propios socios. Durante la reunión, uno de ellos lo interpeló directamente. «Señor Valverde, no podemos seguir vinculados a alguien cuya vida personal pone en riesgo nuestras inversiones». Alejandro se inclinó hacia adelante, con voz grave.
Mis decisiones privadas no son asunto de nadie. Cuando esas decisiones afectan la imagen de la compañía, si lo son, respondió otro. La reunión terminó con un portazo de Alejandro. No iba a permitir que lo chantajearan, aunque supiera que estaba perdiendo terreno. Su orgullo era demasiado fuerte, y su amor por Isabella aún más. De regreso a la mansión, Alejandro encontró a Isabella en los jardines. Ella parecía cansada, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. ¿Qué ha pasado?, preguntó él, acercándose de inmediato. Isabella dudó en contarle sobre Julián. No quería encender aún más la furia de Alejandro, pero al final, sus labios temblaron. Me dijo cosas horribles, y trató de convencerme de que lo nuestro es un error. El rostro de Alejandro se endureció. Ese maldito. No, por favor, lo interrumpió ella, sujetando su brazo. No quiero más conflictos. Lo único que deseo es paz. Alejandro la miró, y en ese instante comprendió algo que lo desgarró. Isabella estaba sufriendo más de lo que él imaginaba. Entonces haré lo que sea necesario, murmuró. Lo que sea, para devolverte la paz. La situación empeoró al día siguiente. Un nuevo artículo apareció en el periódico local, mucho más cruel que los anteriores. Esta vez incluía detalles íntimos de la mansión, insinuaciones de encuentros secretos y hasta frases falsas atribuidas a Isabella. Alejandro, al leerlo, supo que alguien desde dentro estaba filtrando información. Y no tardó en adivinar quién. Esa misma noche, reunió a todo el personal en el salón principal. Con el rostro severo, les dijo: Aquí hay un traidor. Alguien ha estado vendiendo historias falsas a la prensa. Quien sea, más le vale confesar ahora mismo, antes de que lo encuentre yo. El silencio fue sepulcral. Nadie habló, pero Alejandro notó el nerviosismo en Julián. Tras la reunión, Isabella lo encontró en el despacho, con las manos apoyadas en el escritorio y la mirada perdida. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella, con voz temerosa. Alejandro la miró fijamente. Descubrir al traidor, y hacer que pague. Isabella lo tomó de la mano, suplicante. Prométeme que no harás nada de lo que luego te arrepientas. Él apretó sus dedos con ternura. Solo te prometo una cosa, jamás dejaré que te hagan daño. El clima se volvió asfixiante. Los rumores crecían, las miradas hostiles se multiplicaban, y dentro de la mansión, la tensión era tan densa que parecía cortar el aire. Isabella comenzó a preguntarse si debía marcharse por el bien de todos. Cada día que pasaba sentía más el peso de la culpa, aunque en su interior supiera que no había hecho nada malo. Una noche, mientras miraba por la ventana la luna reflejada en los jardines, murmuró para sí: quizás lo mejor sea desaparecer. Pero no sabía que, justo en ese momento, Alejandro la observaba desde el umbral de la puerta. No te atrevas a pensar eso, dijo él, con la voz quebrada por la emoción. Si me dejas, Isabella, me perderé para siempre. Ella giró, sorprendida por la intensidad de sus palabras. Alejandro se acercó lentamente, tomó sus manos y añadió: me han llamado frío, cruel, mujeriego, y tal vez lo fui. Pero contigo aprendí lo que significa amar de verdad. No me robes eso. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Isabella. Su corazón se debatía entre huir para salvarlo de la ruina o quedarse para salvarlo de la soledad. Y en ese instante comprendió que no había salida fácil. Amar a Alejandro era un camino de espinas, pero también era el único que podía darle sentido a su vida. A lo lejos, oculto en las sombras del pasillo, Julián escuchaba cada palabra. Y su corazón, consumido por la rabia, tomó una decisión definitiva: si no podía tener a Isabella, haría todo lo posible para destruir lo que ella y Alejandro compartían. La tormenta ya no era un rumor. Era real, implacable, y estaba a punto de desatar su furia sobre todos ellos. La calma era un recuerdo distante en la mansión Valverde. Cada rincón parecía susurrar advertencias, cada mirada contenía sospechas. Isabella trataba de refugiarse en sus tareas, pero ya nada era igual.
Ni el aroma de los jardines, ni el silencio de la biblioteca podían acallar el presentimiento de que algo terrible se avecinaba. Alejandro, en cambio, se mostraba más decidido que nunca. Cada ataque de la prensa, cada puerta cerrada, parecía alimentar en él una furia indomable. Pero bajo esa coraza de orgullo, también crecía un temor profundo: perder a Isabella. El golpe final llegó una tarde de domingo. El periódico más importante de la capital publicó un artículo devastador, no ya con insinuaciones, sino con supuestas pruebas, cartas íntimas, conversaciones privadas, detalles de reuniones en la biblioteca. Alejandro arrojó el periódico al fuego nada más verlo. «Esto es imposible», rugió, con los ojos encendidos. «Solo alguien dentro de esta casa pudo filtrar esa información». Isabella, con el rostro desencajado, apenas pudo pronunciar palabra. Su nombre aparecía en cada línea, descrito con malicia, como si fuera una cazafortunas dispuesta a manipular al hombre más poderoso de la región. Esa noche, Alejandro ordenó que todo el personal se reuniera en el salón principal. Su voz tronó como un látigo. «El traidor está entre nosotros», gritó, recorriendo con la mirada cada rostro asustado. «Y no descansaré hasta descubrirlo». El silencio fue absoluto, hasta que Julián, con fingida calma, dio un paso adelante. «Quizás deberías aceptar la verdad, Alejandro. Tal vez ella misma fue quien entregó esa información». El corazón de Isabella se detuvo. «Eso es mentira», exclamó, con lágrimas en los ojos. Pero Julián continuó, encendido por su propia maldad. «Todos lo pensamos, aunque nadie se atreve a decirlo. Ella es la única que gana con esto. Una campesina que ahora está en boca de toda la región». Alejandro cruzó el salón con pasos firmes y sujetó a Julián por la solapa de la chaqueta. «Vuelve a acusarla y te arrepentirás». «¿Y por qué la defiendes tanto?», replicó Julián, con una sonrisa torcida. «¿Acaso no ves que todos ya creen que tu caída comenzó el día en que pusiste los ojos en ella?». Alejandro lo empujó contra la pared, y solo la intervención de Teresa evitó que la situación terminara en violencia. «¿Basta?», gritó la mujer mayor. «Esta casa se está destruyendo con tanto odio». Más tarde, en la intimidad de la biblioteca, Isabella enfrentó a Alejandro con el rostro cubierto de lágrimas. «¿Y si él tiene razón?», susurró, con voz temblorosa. «Desde que llegué, tu vida no ha hecho más que complicarse». Alejandro tomó su rostro entre las manos, mirándola fijamente. «No vuelvas a decir eso. Tú no eres mi desgracia, Isabella. Tú eres mi salvación». Pero ella no podía acallar el dolor. «¿Y si lo pierdes todo por mí? ¿Qué pasará entonces?». Alejandro, con un gesto desesperado, la atrajo hacia sí y la abrazó con una fuerza que casi la rompió. «Prefiero perderlo todo antes que perderte a ti». Sus palabras la estremecieron, pero también la llenaron de miedo. El amor que compartían ya no era un secreto inocente, era un desafío abierto contra todos, una hoguera que podía consumirlos. En los días siguientes, Julián no se detuvo. Reunió pruebas falsas, cartas manipuladas, testimonios inventados. Su plan era claro: hundir a Isabella para que Alejandro la rechazara. Una tarde, colocó un sobre el escritorio del millonario. Dentro había una carta supuestamente escrita por Isabella a un comerciante local, donde hablaba de aprovecharse del patrón para asegurarse un futuro. Alejandro la leyó con el ceño fruncido. El papel temblaba entre sus dedos. Isabella entró en ese momento y lo encontró con la carta en la mano. Al ver el contenido, palideció. «Eso no es mío», gritó, con desesperación. «Nunca he escrito esas palabras». Alejandro la miró, con el corazón dividido entre la razón y la duda. Quería creerle, necesitaba hacerlo, pero el veneno de Julián había calado hondo. «Dime que es mentira», pidió él, con voz quebrada. «Claro que es mentira», sollozó Isabella. «No entiendo cómo puedes siquiera dudar de mí». El silencio entre ellos fue un abismo. Alejandro dejó caer la carta al suelo, incapaz de hablar,
mientras Isabella corría fuera de la habitación con el corazón destrozado. Esa noche, Isabella se refugió en su cuarto, llorando hasta quedarse sin fuerzas. Teresa entró en silencio y la abrazó como a una hija. «No te rindas, niña», susurró la mujer mayor. «Alejandro necesita tu amor más de lo que imaginas». «Pero él dudó de mí», respondió Isabella, con voz rota. «¿Cómo puedo seguir si no confía en mí?» Teresa acarició su cabello. «El amor verdadero siempre es probado por el fuego. Si resisten, saldrán más fuertes». Mientras tanto, en su despacho, Alejandro permanecía solo, con una copa en la mano y los ojos perdidos. Recordaba cada gesto de Isabella, cada palabra, cada mirada cargada de sinceridad. Y dentro de él, una batalla feroz lo desgarraba, la desconfianza sembrada por Julián contra la verdad que su corazón le gritaba. «¿Acaso soy tan ciego que no veo lo evidente?», murmuró para sí. La imagen de Isabella cuidando flores marchitas apareció en su mente, y una certeza lo atravesó: ella no podía ser culpable. Nunca. Alejandro golpeó el escritorio con furia. «Julián, si descubro que fuiste tú, juro que no habrá lugar en esta tierra donde puedas esconderte». Al amanecer, Isabella tomó una decisión que cambiaría todo. Empacó sus pocas pertenencias en una maleta pequeña y escribió una carta para Alejandro. «No puedo seguir siendo el motivo de tu sufrimiento. Te amo demasiado para verte caer por mi culpa. Quizás algún día me perdones por irme, pero ahora lo único que puedo hacer es protegerte de mí misma». Colocó la carta sobre la mesa de noche, y con lágrimas en los ojos, cruzó los jardines en silencio, rumbo al portón principal. Pero mientras se alejaba, no sabía que Alejandro, tras una noche en vela, había descubierto la primera pista de la verdad. Un comerciante local confesó que Julián le había pagado para difundir rumores. La traición estaba a punto de quedar al descubierto. Y el amor, al borde de perderlo todo, estaba por enfrentarse a su última y más peligrosa prueba. El amanecer bañaba los jardines de la mansión Valverde con una luz dorada, pero aquella mañana no había paz en el aire. Isabella caminaba con paso apresurado hacia el portón, su maleta pequeña en la mano y el corazón desgarrado. Cada paso era un adiós silencioso, un intento desesperado de salvar a Alejandro, aunque el precio fuera perderlo para siempre. Detrás, las sombras de los árboles parecían observarla, como si la casa misma se resistiera a dejarla marchar. En el despacho, Alejandro sostenía entre sus manos el testimonio de un comerciante local. La confesión era clara: Julián había pagado para inventar rumores, cartas y artículos falsos. La traición estaba confirmada. El millonario salió del despacho con furia en los ojos y el corazón en llamas. «Julián», rugió por los pasillos. El joven apareció en la escalera, con una sonrisa nerviosa. «¿Qué sucede, patrón?». Alejandro subió los escalones de dos en dos y lo sujetó por la camisa. «Tú fuiste quien destruyó todo». «Yo solo abrí tus ojos», replicó Julián, con voz desafiante. «Esa campesina no merece tu nombre ni tu riqueza». Alejandro lo empujó contra la pared con tanta fuerza que los cuadros temblaron. «Esa mujer vale más que todos ustedes juntos. Ella me devolvió la vida, me enseñó lo que significa amar. Y tú la ensuciaste con tus mentiras». Los demás sirvientes se habían reunido, observando la escena con temor. Teresa fue la primera en hablar. «Señor, Isabella, ella se ha marchado». El mundo de Alejandro se detuvo. «¿Qué has dicho?». «La vi salir con una maleta hace unos minutos», respondió Teresa, con voz temblorosa. «Me dijo que lo hacía por su bien». Alejandro soltó a Julián de golpe y salió corriendo de la mansión, con el corazón desbocado. Isabella caminaba por el sendero de tierra que conducía al pueblo, con lágrimas resbalando por sus mejillas. En su mente resonaban las palabras de Alejandro, su mirada de duda, y la certeza de que su amor, aunque verdadero, estaba condenado por el peso de la sociedad. De pronto, escuchó un galope a lo lejos. Giró la cabeza y vio a Alejandro, montado en su caballo, acercándose con desesperación. «¿Isabella?», gritó él, con la voz cargada de emoción. Ella intentó apresurar el paso,
pero sus piernas temblaban. En cuestión de segundos, Alejandro descendió del caballo y corrió hacia ella. «No puedes dejarme», dijo, tomando su rostro entre las manos, jadeando por la carrera. «Acabo de descubrir la verdad. Todo fue obra de Julián. Tú nunca me traicionaste». Isabella lo miró, incrédula, con los ojos empañados en lágrimas. «¿De verdad me crees?». Alejandro asintió, con lágrimas brillando en sus propios ojos. «No solo te creo, me odio a mí mismo por haber dudado». Ella rompió en sollozos, apoyando la frente contra su pecho. «Quise irme para protegerte». Alejandro la estrechó entre sus brazos con desesperación. «¿No entiendes? Tú eres mi fuerza, no mi debilidad. Prefiero enfrentar al mundo entero contigo que vivir un solo día sin ti». El regreso a la mansión no fue fácil. Alejandro reunió a todos en el gran salón, y frente a testigos, reveló la traición de Julián. «Este hombre vendió mentiras, destruyó mi reputación y quiso arruinar a Isabella. A partir de hoy, no tiene lugar en esta casa». Julián trató de justificarse, pero sus palabras se ahogaron entre los murmullos de los demás. Al final, salió escoltado por 2 capataces, con el rostro desencajado y el odio grabado en sus ojos. Cuando las puertas se cerraron tras él, un silencio profundo llenó la estancia. Alejandro tomó la mano de Isabella y la levantó frente a todos. «Ella no es mi vergüenza, como algunos quieren hacer creer. Ella es mi orgullo, mi verdad, el amor de mi vida. Y quien no pueda aceptar eso, puede marcharse ahora mismo». Nadie se movió. El peso de sus palabras quedó flotando, implacable y poderoso. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y reconstrucción. Los periódicos, al enterarse de la traición de Julián, comenzaron a rectificar lentamente sus acusaciones. Algunos aún murmuraban, pero el escándalo perdía fuerza. Isabella, aunque aliviada, seguía temerosa. Una noche, mientras contemplaban juntos las estrellas desde el balcón, le dijo a Alejandro: «No quiero que sacrifiques todo por mí». Alejandro sonrió, acariciando su cabello. «No lo entiendes, Isabella. Tú eres lo que le da sentido a todo lo que tengo. Sin ti, la mansión, el dinero, los negocios, nada importa». Ella lo miró, con el corazón latiendo con fuerza. «Entonces prométeme que, pase lo que pase, nunca me dejarás sola». Alejandro la tomó entre sus brazos y susurró en su oído: «Te lo prometo, por lo que más amo en esta vida». El amor que había nacido en medio de prejuicios y rumores, ahora brillaba con más fuerza que nunca. Isabella ya no era solo la joven campesina que trabajaba en la mansión, era la mujer que había conquistado el corazón del hombre más temido y solitario de la región. Y Alejandro, el millonario arrogante y mujeriego, había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en sus tierras ni en sus negocios, sino en el amor puro y sincero de Isabella.